Empezaremos con esta situación que tiene que ver con los detalles técnicos en áreas urbanas. Las características que se tienen justamente tienen que ver con cómo nosotros concebimos como Bolivia nuestra relación hacia el mundo. No nos olvidemos que las acciones que estamos desarrollando no son aisladas, ya se les ha indicado. No tienen que ver con, por ejemplo, si hablamos de recursos tecnológicos, tecnologías de la información y la comunicación, que nosotros comúnmente en geografía les llamamos tecnologías de la información geográfica, o sea, TIC, ¿ya? Dentro de esas TIC nosotros tenemos toda la rama de el componente físico, vamos a decir, que tiene que ver con todos los recursos que nosotros generamos para validar la información espacial. Pero obviamente esa información espacial tiene que ver justamente con concebir la Tierra tal y como es físicamente. Por eso nosotros hablamos del primer componente que hemos llevado de catastro físico, ¿ya? Bueno, dice que hacer un cambio en tu vida asusta, pero ¿sabes qué asusta más? Lamentarte de no haberlo hecho. Y en este punto, por ejemplo, yo les hablo de sus trabajos. Para muchos debe ser algo demasiado difícil, pero no es imposible, ¿ya? Entonces, validar esas cuantas hojas, por ejemplo, de la información que ustedes tienen que trabajar, no es algo que al docente, vamos a decir, eh, tenga que realizar. En este tiempo, por ejemplo, en los diplomados, los estudiantes se han vuelto muy exigentes. Esta es una reflexión que les voy a hacer. Comúnmente, los estudiantes piden al docente las diapositivas originales en PowerPoint, ni siquiera en PDF o en presentación de PowerPoint o en PPS. No quieren las originales, quieren justamente eso con el objetivo de, obviamente, más adelante que les sirva. Está muy bien eso, pero también ya no les gusta leer, ya no les gusta investigar, ya no les gusta analizar la información que se les está dando. Por ejemplo, yo les he dado muchos recursos y les apuesto que muchos de ustedes, ya sea por tiempo en el trabajo, por las características que han tenido, obviamente, en su hogar, en las relaciones que tienen, tal vez viajan mucho, etcétera, etcétera, no las pueden ver. Eso es comprensible, pero ustedes al hacer un compromiso de trabajar con un módulo con un diplomado como que es un poco dificultoso por las temáticas que se manejan, ¿no? No estamos entrando, por ejemplo, a parámetros matemáticos, ni desarrollos, ni mucho menos, pero estamos tratando de hacer este diplomado que sea algo más, vamos a decir, más entendible hacia todos ustedes. Entonces, ustedes deben entender que la única manera de ser expertos es practicando, es la relación experimental, como nosotros le llamamos en las temáticas de lo que estamos abarcando, ¿ya? Yo comúnmente soy docente de metodología de la investigación también, y me gusta ligar por eso los trabajos que se desarrollan a justamente una situación real que les sirva para futuro, porque las estadísticas de gente que realiza un diplomado como estos, del 100%, el 80%, escuchen bien, el 80% no llega a presentar trabajo, no llega a defender el trabajo. ¿Y por qué? Porque justamente tenemos esa dinámica. Avanzamos un módulo como este, al final de la clase lo primero que hacemos es pedir prórroga. No, ingeniero, denos 2 semanas más. ¿Y en qué cambia eso? No cambia nada. ¿Por qué? Porque en 2 semanas el boliviano es así y el latino es así. El último día se va a poner a hacer el trabajo y va a querer otras 2 semanas de prórroga. Entonces, debemos hacer un cambio cultural en nuestra forma de investigar. Empieza algo y termina algo. Yo comúnmente le digo a eso, abro una puerta, en este caso el módulo, y cierro esa puerta, pero la cierro en el momento en que la debo cerrar. Esto me ha parecido una reflexión muy interesante para ustedes, porque si han querido estar en un módulo de estos, sabían ustedes que no iban a tener tiempo, que obviamente tenían que empezar a leer, muchos, especialmente los que recién están abarcando esta temática. Como les había dicho, pocos diplomados hay, tal vez este sea uno de los pocos en los últimos años en catastro, por eso la importancia. Hay gente que ya conoce y está actualizándose, o por lo menos hay gente que ya sabe todo lo que yo estoy indicando, ¿no? Y lo está aplicando, pero hay gente que no conoce, entonces especialmente para esa gente que no conoce debe establecer el mecanismo. Y obviamente, como les decía, ustedes me preguntan por WhatsApp y me dicen, ingeniero, ¿qué información tenemos de esto? Yo les voy a decir, visite la página web del Ministerio de Tierras, del mismo GeoBolivia,
del SUNIT, etcétera, etcétera. Les voy a indicar. Y si es que hay información catastral, por ejemplo, yo he relevado la información de los 340 municipios, indicando cuáles tienen catastro, cuáles tienen planimetría, cuáles están definidos. Entonces, este es un resumen de lo que vamos a llevar, ¿ya? Entonces, empezamos. Como decíamos, nunca he visto un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre, nunca, pero existe un tesoro que podemos llevar con nosotros. Un tesoro que nadie se puede robar, que es lo que hemos ahorrado, que no es lo que hemos ahorrado, sino lo que hemos dado a los demás. Entonces, por favor, siempre tenemos que tener en cuenta que no solamente uno tiene que ser egoísta de cuidarse o guardarse todo, también hay que dar. ¿Ya? Entonces, estas actividades técnicas referidas al ordenamiento urbano tienen que ver justamente con un resumen que vamos a llevar ahora y algunos puntos importantes en los que quisiera que ustedes tomen en cuenta la incidencia de estos temas, ¿ya? Por ejemplo, habíamos visto qué campos de acción, por ejemplo, teníamos para la geodesia física. En la geodesia física, o en el catastro físico, vamos a decir, son varios componentes que juegan para poder hacer un sistema catastral. Por ejemplo, la geodesia satelital, que ustedes están muy enterados de las estaciones totales, los GPS de simple, doble frecuencia, navegadores, ustedes mismos los tienen en sus smarts. Obviamente todo esto tiene que ver mucho con la precisión, ¿no? Tenemos el componente geofísico donde vemos el equipotencial o la gravimetría, donde existen la superficie física, la superficie matemática y de dónde se desglosa, vamos a decir, las proyecciones y los puntos de origen, con la finalidad de que nosotros generemos nuestros sistemas catastrales, pero que lo hagamos desde el punto de vista o desde el componente netamente técnico con las instituciones encargadas de realizar este trabajo, ¿ya? En otro de los acápites que habíamos visto justamente, la cartografía, habíamos desglosado desde la cartografía 1000, pasando por la 15000, habíamos llegado a la 110.000, después a la 120.000, habíamos llegado a la 25.000, a la 50.000, a la 100.000, a la 250.000, justamente, que tiene que ver con los sistemas cartográficos que nosotros usamos en Bolivia. Mucha de esta información la pueden descargar de varias páginas web. De hecho, en la actualidad ya está liberada toda esta información, entonces ustedes pueden ir generando. Los otros componentes, como ser la topografía, la teledetección, la fotogrametría y la geomática, también son herramientas. Pero la geomática es una información que maneja tres componentes esenciales, que son los sistemas GPS, la teledetección y los SIG. Básicamente son esos criterios que engloban a la geomática con la finalidad de que sirvan para poder desarrollar justamente cualquier tipo de sistema. Y uno de los sistemas que más se está desarrollando actualmente es la programación con fines especialmente catastrales o de relevamiento de información y colecta para el análisis espacial. Ahí, por ejemplo, podemos citar al QuantumGIS, al ArcGIS, al GBSIG, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus potencialidades y es importante. El macro de todo lo que hemos llevado tiene que ver con la infraestructura de datos espaciales. O sea, es un componente tan esencial porque los metadatos que tiene la información espacial tienen dos componentes esenciales. Uno es el componente de bases de datos y el otro componente es de georreferencia. A esos dos componentes ustedes les pueden aditar todo tipo de información adicional en los campos que tienen una base de datos. Y con esta información ustedes van a poder hacer maravillas, como se dice. Toda esa información va a poder ir siendo generada con la finalidad de que ustedes puedan ir desglosando, desarrollando de la mejor manera. Ahora, no hay una receta, ojo, no hay una receta para trabajar con esta información. Ustedes pueden apelar a su experiencia, a los cursos como este que van a desarrollar. Estos cursos, ¿para qué se generan? Para que ustedes vean las últimas tendencias que se tienen en las temáticas específicas que estamos manejando. En el caso de infraestructura de datos espaciales, había una primera aproximación para que GeoBolivia genere esta infraestructura de datos espaciales, obviamente con un soporte económico interesante que le iba a permitir justamente desarrollar. Y aquí tenemos una gran falencia. En el momento cuando obviamente hubo la inquietud, hubo la idea, el 2014, de generar estas acciones, estábamos todos los geógrafos o toda la gente que está ligada a esta información muy felices y contentos porque ya Bolivia iba a contar con una infraestructura de datos espaciales. A la fecha, GeoBolivia obviamente solo es un portal con muy reducido componente de personal técnico que pueda validar esta información y solamente se ha convertido en una colecta de datos que le permite al usuario el poder ingresar y bajar mapas. Obviamente GeoBolivia
y esa es una crítica constructiva también que se le ha manifestado a la entonces directora de GeoBolivia. GeoBolivia no ha generado un solo mapa. Todos los mapas que ha generado tienen que ver, ni siquiera ha generado, todos los mapas son colecta de información de varias instituciones, pero como GeoBolivia no ha generado un solo mapa. Entonces, vamos a decir que es un webmap server que lo que hace es ir colectando información y obviamente volcándola, esa información, al componente técnico, sea cual fuere, ¿no? Sin discriminación también, porque es lo mismo que vaya un estudiante como que vaya un ingeniero a bajar una hoja y obviamente esa información le sirve. Pero también debemos entender acá que, por ejemplo, en el componente de cartografía, la información se actualiza cada 5 años. Y si ustedes tienen el mapa, lo más que les va a servir es la grilla, porque adicionalmente existe un Plan Nacional de Actualización Cartográfica que contempla especialmente la cartografía 1.50.000, que es la base cartográfica nacional. ¿Qué dice la teoría? En esa base cartográfica nacional, todas las personas deben ir trabajando con la finalidad de generar proyectos técnicos. Muchos me dirán, es que esa información no está actualizada. Obviamente no está actualizada, pero como les decía, la geología, la geomorfología y en este caso la hidrografía tienen pocos cambios, vamos a decir. Y es que esa información, ¿para qué es? O sea, ¿cómo nos sirve más? Especialmente con la georreferencia que se tiene y la ubicación de las cartas geográficas que tienen como colecta Bolivia, que en este caso la base cartográfica nacional a Bolivia es de 2.380 hojas. Sumado a estos componentes, obviamente, no puede uno trabajar aisladamente, tiene que trabajar en conjunto con todos estos análisis. Ahora, la base cartográfica 1.50.000 tiene 2 micrómetros, vamos a decir, de relación, unos 100 metros de error, pero si ustedes se fijan para una cartografía 1.000 no deberíamos tener tanto error. Y la cartografía 1.50.000 es referencial, ¿para qué? O sea, ¿por qué es la más comercial o la más popular, vamos a decir, la cartografía 1.50.000? No estoy diciendo que de 1.50.000 se haya bajado a 1.000. Ojo, una recomendación esencial. Las grillas en norma Instituto Panamericano de Geografía e Historia se han basado justamente en la cartografía catastral y han ido siguiendo justamente, en pocas palabras, de la escala más grande que hemos podido obtener, que es la cartografía catastral, hasta ir validando, vamos a decir, una serie de procesos de generalización cartográfica hasta llegar a la 1.500.000 inclusive, que son las cartas náuticas y aeronáuticas. Entonces, esos componentes esenciales verificamos, ¿ya? En este temario, porque eso es una introducción en este temario, ¿qué hemos visto en las clases? Hemos visto cómo se generan las planimetrías, cómo se deberían generar las definiciones del radio urbano o área urbana y su proceso de homologación. Hemos visto dentro del catastro los catastros especialmente físico, el económico y el legal, porque los diferentes catastros y más adelante obviamente son concepciones que tienen que ver no con un cambio de este paradigma en las 3 bases, sino más bien tienen que ver con un aditamento de información con la finalidad de buscar el multifinalitario, por ejemplo. Si yo hablo del componente ambiental, por ejemplo, le voy a aditar el componente ambiental, la ley 1333 y sus 8 reglamentos son los que validan, vamos a decir, esta temática ambiental y que nos hablan especialmente sobre el recurso suelo y sobre el recurso agua, básicamente, y obviamente el componente del aire. Pero donde más nosotros debemos incidir es en el recurso suelo, ¿no? Y en especial en el recurso agua, porque no nos olvidemos que el componente básico el multiuso o el multifinalitario, tiene que ver justamente con estas acciones, ¿ya? Que le sirva a todos. Y por eso es que en la anterior diapositiva tocaba el tema de infraestructura de datos espaciales, porque la información cuando uno tiene IDES debe enlazarse, debe tener una base única y todos deben usar esa base única, no solamente sacando esa información, sino a esa información, editar la información. Caso específico, carreteras, ¿no? Manchas urbanas, etcétera, etcétera. De la manera de hacer una cartografía continua que nos permita visualizar la información espacial y no guardárnosla, ni tampoco que sea privativa o sea un secreto, ¿no? Nosotros, más bien al contrario, uno de los componentes del catastro multifinalitario es justamente la socialización de la información vía plataformas web, vía smartphones, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, nosotros estamos muy equivocados en Bolivia cuando decimos, no, ¿cuánto es tu catastro? No, tienes que pagar de tu impuesto de este año 1.000. El año pasado, ¿cuánto era? 800. ¿A qué ha variado? No, 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 no. Vos tienes que pagar porque han habido algunos ajustes, etcétera, etcétera, y nada más. Pero nadie le dice por qué le están cobrando o miento, ¿no? Entonces, esos tres componentes vamos a ir analizando, ¿ya? Los analizaremos uno a uno con la finalidad de tener un resumen de lo que estamos haciendo y de lo que hemos generado para que tengamos la relación cabal, ¿ya? Entonces, en planimetrías habíamos visto que era una norma técnica de ordenamiento urbano, ¿ya? En relación, obviamente, a un plan de ordenamiento urbano y los requerimientos municipales de datos de identificación en áreas específicas, ¿ya? Entonces, algunas consideraciones técnicas que pueden variar en base a, obviamente, a la experticia, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de planimetría se grafican en formato CAD. Aquí les lanzo una pregunta técnica. ¿Por qué en CAD y no en SIG? Les lanzo esa pregunta. ¿Por qué en CAD y no en SIG? Digo, CAD, diseño asistido por computadora, SIG, sistema de información geográfica. Sí, escucho, por favor. ¿Será tal vez porque se puede hacer una mejor corroboración en el CAD? Tomar cotas, algunas otras referencias por Ya, parte de algún externo, digamos. ya, Greta, ¿no? Sí, Ya, gracias. Sí, ¿Alguien más? bueno, Será también, sí, la precisión, ¿verdad? Y también el manejo de escala. exacto. Muy La bien, gracias, Luz. precisión y el manejo de escalas, con lo que podemos apreciar de acuerdo a lo que necesitamos en demostrar, ¿no es cierto? Entonces, estoy de acuerdo con la compañera. ¿Alguien más? Sí, bueno, para el formato CAD también ya tiene las últimas versiones de AutoCAD, agregando base de datos, ¿no? Que permite ya también hacer ese enlace y poder rescatar en otro software como es ArcGIS. Entonces ya con programas adicionales podemos rescatar esta información ya para unirlo con imágenes satelitales y demás. Ya, gracias, Dorisara. ¿Alguien más? Aquí tal vez manejar porque es más internacional, se podría decir, o es un programa Ya. que en todos los lugares se maneja, podría ser. Ya, gracias, Giovanna. Giovanna Nina, ¿no? Sí. Ya. Ingeniero, buenas noches. Bueno, el dibujo es en CAD de las planimetrías porque es más fácil precisar la cuantificación de áreas por cada uno de los predios. También la distribución espacial del área residencial, área de equipamientos, las vías, y como todo eso va cuantificado y se plasma en una resolución técnico-administrativa, entonces mucho más preciso en cuanto a la superficie se refiere, ¿no? Entonces por eso se trabaja en CAD. Actividad Córdoba, ¿no? Sí. Ya, gracias. Un varón quería hablar, por favor, déjenle hablar. No, ya no hay equidad de género, puras mujeres han hablado. A ver, ¿quién quería hablar? Dije, yo quería hablar, pero ya me han ganado las respuestas, pero en sí, como decían mis compañeras, los CAD proporcionan mayor precisión, a diferencia de los SIG que son más cuantitativos, ¿no? Entonces, el CAD nos proporciona superficies, la tridimensionalidad, entonces, todo eso nos aporta el CAD, ¿no? Gracias, Nicolás Víctor Condori, ¿no? ¿Ya? Sí. Dígame. Sí. Dije, buenas noches, complementando tal vez a todo lo que dijeron los compañeros. También es en formato CAD, permite todas las solicitudes, en el municipio de La Paz, todas las solicitudes que realizan los externos, los administrados, son en formato CAD, ¿no? El levantamiento topográfico, el formulario único de registro catastral, que es en formato CAD, mismos polígonos que se sobreponen a lo que es la planimetría, que está también en CAD, ¿no? Entonces nos permite poder manejar el mismo formato para el deslinde predial. Ya, muy amable. Básicamente, yo les voy a hacer un comentario. La cartografía básica, nosotros la hemos generado en formato CAD. Desde la cartografía arquitectónica, vamos a decir que se genera con planos 1.50, 1.100, y llega hasta el 1 medio millón, inclusive esa información puede estar en 1 millón. El único componente, y ustedes deben tenerlo para la experiencia, es la precisión. ¿Por qué? Porque cuando yo manejo CAD y manejo, por ejemplo, coordenadas UTM,
puedo ir trabajando con más decimales, eso me va a dar mayor precisión, y si nosotros tenemos esa base en CAD, como decía una de las colegas, ¿no? Ya hay tablas, pero comúnmente, ¿qué maneja el CAD? Como es un dibujo asistido por computadora, lo que maneja básicamente es alta precisión, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta ese dato porque cuando yo manejo SIGs, obviamente los SIGs son estándares. Ustedes pueden ponerle la cantidad que se llama de información, en este caso en precisión también. Pero el CAD se ha generado y no ha pasado de moda, ojo, no ha pasado de moda justamente por eso. Ustedes cuando vean la información en CAD, comúnmente la gente que no conoce, lo primero que va a decir, uy, es obsoleta. ¿Y por qué es obsoleta? Porque está en CAD, nada más falso que eso. Comúnmente un buen profesional que va a generar sistema catastral lo va a hacer en CAD. Y obviamente después esa información de CAD, teniendo esa precisión que tiene, la va a migrar a un SIG y obviamente va a enlazar la base de datos. En algún tiempo, por ejemplo, ustedes van a ver dentro del ArcGIS, teníamos, por ejemplo, el módulo de la validación de los nodos, ¿no ve? Entonces, era una... Ustedes saben que, por ejemplo, para un predio el polígono debe estar cerrado. Comúnmente el CAD no les dice que está cerrado. Cuando llegan al SIG, comúnmente también van a tener ese conflicto de no haber cerrado nodos. Pero también nosotros tenemos esas herramientas que nos permiten justamente cerrar esta información y lo más valioso del CAD es justamente la precisión, ¿ya? Entonces tomen en cuenta ese dato. Son más rápidos y económicos para los municipios, porque como les decía, con pocos recursos, y alguna colega dijo, ¿no? Los topógrafos van, realizan su mesura, vuelven, bajan los datos a la computadora, los plotean y eso es parte justamente de la información espacial. Ahora, nada más falso que se diga que no se puede gestionar esta información, al contrario. Existen desde colores hasta capas de la información, donde uno puede ir alimentando esta información, y obviamente esta información es vital. Por ejemplo, el MicroStation tiene 63 capas, ¿no? Y una a una, porque eso también nos dice la norma, ¿no? Que la información, por ejemplo, debe estar desglosada por capas. Y esa información obviamente debe enlazar a las otras capas, ¿ya? Otro, no requieren un trámite de homologación, pero sí una aprobación del gobierno autónomo municipal para el inicio de trámites de regulación de vivienda en ProRevi Ley 247. Está sobreentendido. Es el principio legal de regulación de la propiedad privada. Los municipios que no desarrollan el proceso de administración catastral utilizan las planimetrías para determinar el valor impositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un municipio no genera, y a veces esto últimamente se ha puesto muy de moda, ¿no? Que las pequeñas poblaciones, las urbanizaciones, a veces los asentamientos, lo primero que generan es su planimetría, con la finalidad obviamente de validar su derecho propietario y generar un valor impositivo. Ellos ya quieren ir tributando con la finalidad obviamente de ser legales, de tener los papeles, ¿no? Y obviamente esta es una valiosa herramienta para los posteriores trabajos, ¿no? Ustedes saben que cuando hay planificación, por ejemplo, una OTB o una junta vecinal pide trabajos, si no tiene una georreferencia, ni tiene la ubicación, ni sabe cuántos habitantes son, no se pueden generar proyectos técnicos. Por ejemplo, de agua, de alcantarillado, por ejemplo, ¿no? No se puede cuantificar siquiera la cantidad de personas que existen y obviamente eso tiene un costo. Comúnmente el predio, por la cantidad de predios, se generan los diferentes servicios, se cuantifica y obviamente dice esto va a costar tanto. Y en ese tanto que va a costar, la gente obviamente tiene que saber con la finalidad obviamente de que la alcaldía asigne o no asigne esos recursos. Antes era más fácil. Ahora los componentes especialmente espaciales son muy importantes a la hora de generar cualquier proyecto porque ellos cuantifican y permiten hacer un proyecto de factibilidad para poder desarrollarlo, ¿no? Esos son los objetivos fundamentales. Ya, ahora yo les haré una pregunta. En lo posible, por favor, los que han participado, no lo hagan, den oportunidad a otros colegas, ¿ya? Por ejemplo, dice que es el principio de poder validar, vamos a decir, las acciones con miras a un catastro, por ejemplo. ¿Por qué tenemos esta acepción? Repito la pregunta. ¿Por qué nosotros a la planimetría, cuando se desarrolla una planimetría, no es catastro,
decimos que es el principio para la regularización de la propiedad privada. Inge, buenas noches. Sí. Para poder regularizar un predio de manera individual, necesitas obviamente que primero esté aprobada la planimetría a nivel general. Una que se aprueba la planimetría, recién o sea, siendo parte de una planimetría de una urbanización o de un barrio, recién puedes hacer tus planos y tus documentos de manera individual. Muchas gracias. Katia Madeleine Ramírez. Sí. ¿Así es? Ya. ¿Alguien más? Ya, bueno, es una norma técnica del ordenamiento urbano. Esta ha sido propuesta por el MOPS, que es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y su objetivo es definir lineamientos técnicos y administrativos para que los gobiernos autónomos municipales elaboren, aprueben, implementen el plan de ordenamiento urbano territorial en sus áreas urbanas, ¿ya? Entonces, hay algo que nunca hemos hecho nosotros, que era planificar. Comúnmente yo, cuando quería hacerme entender a las personas de los municipios que no tenían catastro, les decía, nosotros no hemos desarrollado ninguna ciudad de Bolivia. El caso Brasilia, por ejemplo, en el Brasil, pero yo veo, por ejemplo, una relación de planificación territorial. Los que conocen el Beni seguramente conocen Magdalena, y del municipio de Magdalena al norte es Buenavista en Bolivia, pero de Buenavista en Bolivia, cruzando el río, ya es Brasil, y la primera población que nosotros encontramos ahí es justamente Costa Márquez, y en esa población, por ejemplo, ha sido planificada al 100%, al igual que Brasilia, pero en una escala menor, ¿no? ¿Por qué? Porque por motivos netamente soberanos. Y cuando nosotros hacemos el análisis espacial, vemos que al haberse creado el municipio de Costa Márquez en el Brasil, al frente vemos Buenavista. Y Buenavista después, en la siguiente clase les voy a mostrar algunas fotos de lo que les estoy indicando. Es un lugar inundadizo donde la gente hace pilotes justamente para poder hacer sus casas, y lo único que tienen ahí es combustible y algunas cosas interesantes. Y nosotros habíamos planteado mover el pueblo como un proyecto técnico, moverlo unos 3 kilómetros hacia territorio boliviano. La gente no quiere, por más de que sea gratuito. ¿Por qué? Porque se mueven muchos intereses ahí. Por ejemplo, el tráfico de combustible, tráfico de sustancias controladas, todo lo que sea ilícito se mueve por allá. Obviamente en Bolivia no hay ningún control, pero en el Brasil sí. Entonces, la gente que logra entrar justamente tiene estas características, ¿no? Y obviamente hay esos criterios. Un ejemplo de lo que les digo, ¿no? De lo que nunca nosotros hemos hecho. Entonces, nuestro objetivo fundamental, más adelante, lo que dice acá, ¿no ve? Es la planificación. ¿Para qué nosotros generamos planimetrías? ¿Para qué generamos justamente la información espacial? Y mientras a mayor detalle sea mejor. Pero también yo debo reconocer, mientras más pequeña sea la población, es más fácil generar un catastro, porque comúnmente ese municipio se va a volver ordenado, va a tener la delimitación de sus áreas, va a poder hacer justamente una planificación en base a parámetros técnicos, y ahí empezamos a hablar justamente de la planificación de la ciudad, ¿no? Dentro del plan de ordenamiento urbano territorial, habíamos visto justamente este componente que tiene que ver con algunas acciones que desarrollamos ya en clases, ¿no? Que es un instrumento muy bueno que nos ha permitido en el componente esencial de la planificación territorial ir trabajando con ciertas escalas de información cartográfica, que ustedes las deben conocer muy bien. ¿Por qué? Porque cuando realicen este tipo de trabajos, ustedes van a tener que seguir la norma, y la norma ya gestiona información espacial a ciertas escalas, dependiendo obviamente del grado de precisión que se tenga, ¿no? Entonces, algunas consideraciones esenciales es, básicamente, tiene los componentes de planificación, especialmente física, administrativa, legal y social. ¿Pero para qué nos sirve? ¿Por qué se ha hecho este plan de ordenamiento urbano territorial? Porque a veces, cuando no existen mapas en un municipio, se terminan haciendo lo que comúnmente nosotros criticamos mucho, ¿no? Alguien tiene una población, les voy a dar un ejemplo. En una población yo tengo mi terreno. Lo primero que hago es armar un cuartito. Digo, wow, ese cuartito ha quedado chiquito, la familia ha crecido. Ahora haremos un bañito, le decimos. Ya, ahora haremos una cocinita.
y hay más hijos, haremos otro cuartito. Y cuando se dan cuenta, son pequeños cuartitos que lamentablemente no tienen siquiera la norma, o por lo menos el principio lógico de colocar, por ejemplo, las ubicaciones. Y de pronto nos encontramos que la construcción es fría, al lado del baño está la cocina, a veces se pasa por la cocina para entrar al baño. Ese tipo de acciones que como ustedes como profesionales, especialmente nuestros arquitectos, los conocen muy bien, ¿no? La ubicación del sol, cómo va a ser la construcción, a dónde debe apuntar, todas esas características que son esenciales. Entonces ustedes asemejan esa relación que les doy versus un centro urbano. Nuestros centros urbanos comúnmente son así, totalmente desordenados, sin planificación. A veces para encontrar un área comercial, obviamente las tiendas o las ventas, por ejemplo, que decimos en varios lugares de Bolivia, comúnmente están por todo lado. Un mercado está muy alejado, más alejado está el centro de salud, por el otro lado está obviamente las instituciones que son propias del Estado, la iglesia comúnmente siempre está en la plaza, pero también hay otras condicionantes. Entonces, no le sirve mucho eso no va a estar construyendo y destruyendo como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la casa. Al ver que no ha sido una casa bien construida, lo que hago es, para construir de nuevo, yo, una vez que ya tengo más recursos, boto toda la casa, traigo una retroexcavadora y obviamente empiezo de cero, con los cimientos buenos, pero ¿qué es lo que ha pasado? Se ha gastado más recursos, lamentablemente recursos escasos, a veces esa construcción ya queda a medias, etcétera, etcétera. Y yo me planteaba una solución. ¿No era mejor tomar un plano arquitectónico de alguien y empezar por decir, bueno, este año hago la casa, de la casa un cuartito, con su bañito, al año siguiente hago el otro cuarto, la cocina, pero obviamente en base a un diseño macro, y no es nada más sencillo que eso una urbe. En una urbe ya se tiene que tener todo planificado, y obviamente a medida que haya dinero, recursos, o a medida que crezca la mancha urbana, debemos ir haciendo estos trabajos. Entonces, ahí estamos trabajando con políticas, estrategias y planes a corto, mediano y largo plazo. Ahí estamos generando administración territorial, ahí identificamos las necesidades, obviamente, y cuáles van a ser las prioritarias. Si ustedes se fijan en Bolivia, pocos municipios trabajan, por ejemplo, por el componente de saneamiento básico, agua y alcantarillado. Y especialmente hay ciudades capitales que no tienen alcantarillado. Imagínense ese despropósito, ¿no? Que está en directa relación, obviamente, al componente socioeconómico de las poblaciones, ¿no? Porque si yo no genero, por ejemplo, un alcantarillado, y antes del alcantarillado hago un asfaltado, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando quiera hacer el alcantarillado, inmediatamente voy a tener que romper calles y otra vez voy a tener que, además del alcantarillado, de nuevo asfaltar, y obviamente ahí están las calles que están llenas de huecos, porque no es fácil justamente, y obviamente el gasto oneroso. He visto, por ejemplo, acá en los que conocen Llojeta, un centro de diagnóstico de vehículos que existía hace unos 3, 4 años. Hoy paso por ese sector, por ejemplo, y veo que la construcción está totalmente deteriorada. Obviamente han sido nuestros impuestos los que han entrado para hacer esa edificación y nadie ha dicho nada. Los que se ubican es de la plaza, no sé si alguien tiene el dato, ¿no? Pero es la plaza, ustedes suben o iban por Sopocachi, o suben por el cementerio que se llama el cementerio que existe, y hay una rotonda. De esas rotondas siguen subiendo por la Mario Mercado, unos 500 metros, y van a ver esa edificación de subida a mano izquierda, ¿no? Entonces ese tipo de cosas a veces se generan, y nosotros tenemos mucho de esto en La Paz, por ejemplo, las zonas negras, ¿no? Existen edificaciones sin permiso, pero existen edificaciones, y cuando se caen, ¿quién tiene la culpa? ¿No? Entonces, ese tipo de control, por ejemplo, en este último tiempo, pero se ha ido mejorando los controles, ¿no? Porque hay subalcaldías, y esas subalcaldías ya son más drásticas, pero en otros tiempos, obviamente, fue más dramático, ¿no? Los diagnósticos que comúnmente generamos son físico-naturales, físico-administrativos, legales, socioeconómicos, de vivienda y uso del suelo, especialmente para el levantamiento físico de predios y manzanas. Y para el levantamiento urbano catastral son de infraestructura urbana, equipamiento urbano, servicios urbanos, inversiones públicas y privadas, básicamente. Y esto engloba básicamente a todo lo que es el POUT, Plan de Ordenamiento Urbano Territorial.
Este gráfico es muy importante que nosotros podamos analizar, porque aquí estamos determinando, por ejemplo, la clasificación, un desde y un hasta en la cantidad total de centros urbanos, ciudades menores, ciudades intermedias y ciudades mayores. El total de asentamientos urbanos, humanos en este caso en Bolivia, es de 29.552, ¿no? Donde se desglosan, por ejemplo, en pueblos, desde 400 hasta 2000, 29.087. Centros urbanos, desde 2001 hasta 5.000 habitantes, 96. Desde ciudades menores, desde 5.001 a 20.000, 39. Ciudades intermedias de 20.001 a 50.000, 6. Perdón, estoy hablando en precio. Ciudades mayores de 50.001 hacia adelante, 24. Haciendo un total de 29.552, donde el 58% son pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay una gran oportunidad. Somos pobres, está bien. Pero la oportunidad es que en estos 29.087 áreas urbanas, vamos a decir, nosotros podemos gestar una planificación territorial. Entonces, ahí está la oportunidad, no todo había sido malo. Hay ciudades, por ejemplo, Bogotá, Lima, que tienen 10 millones, 8 millones de habitantes, donde obviamente hay características particulares. Son interesantes los desarrollos que han tenido y también, por ejemplo, en Bogotá, el casco urbano ha tenido que ver justamente con algunos predios que han quebrado o tal vez han sido avasallados por los indigentes. En esos lugares viven los indigentes y ese es el principio de una inseguridad ciudadana. Entonces, cada conurbación urbana tiene sus características particulares. En Bolivia vivimos una tranquilidad en las urbes. En el resto del mundo, por ejemplo, uno no puede ni caminar en una calle libremente porque ya automáticamente la inseguridad es tal que ya lo han asaltado y uno no se ha dado cuenta. Pero en Bolivia vivimos una seguridad y una tranquilidad tremenda y es algo que tal vez nosotros deberíamos valorar mucho. Porque como les digo, ustedes basta que vayan a Lima, quieren salir del aeropuerto y dense por asaltados. En las grandes ciudades existen serios problemas, especialmente de seguridad. En Bogotá no le asaltan a uno, directamente lo matan. Y no lo digo yo, obviamente son estadísticas que sacan cada día en las principales urbes. Entonces, esas relaciones, por ejemplo, nosotros tenemos que ver a la hora de ir gestando nuevas ciudades. En este último tiempo hemos tenido mucha migración. Gente está viniendo a Bolivia y obviamente está encontrando en Bolivia una tranquilidad total. ¿Por qué? Porque en otros países no es así. Uno, en otros países, ¿qué va a tener para cambiar $100 en la calle y en un puestito? Eso no existe en el resto del mundo, ¿no? Si es que eso pasa, por ejemplo, en otro país, automáticamente lo engañan o lo asaltan. En Colombia es prohibido cambiar en la calle, por ejemplo, dólares. Si ustedes quieren cambiar, tienen que ser en un banco. No existen, o en una casa de cambios, no existe la posibilidad de cambiar en la calle, porque automáticamente ya lo asaltan. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos. Y ahí está la torta, por ejemplo, que ustedes están viendo, que tiene que ver justamente con un 4% de ciudades intermedias, y obviamente las ciudades mayores son 24. Y en esas ciudades mayores, ustedes ven ahí a las principales capitales de Bolivia, con desarrollos que son interesantes, ¿no? En la temática del crecimiento urbano. Ahora, si nosotros enlazamos justamente esta relación esta es la situación de centros urbanos con planificación relacionada a ordenamiento territorial, donde veíamos el cuadro que los planes de ordenamiento urbano en Bolivia con plan de ordenamiento urbano es el 10% y el 90% no tiene planes de ordenamiento urbano territorial, ¿ya? Entonces, no podemos medir el esquema de crecimiento, el modelo de crecimiento, el plan director en los distintos centros urbanos, ciudades menores o ciudades intermedias, ¿ya? Esto nos da justamente que nosotros tengamos esos datos que ustedes están viendo en pantalla, donde tenemos datos alarmantes de la falta de ordenamiento urbano. Imagínense, un 90% para un país es muy delicado, ¿no? Esa es la relación. Entonces, además, ¿qué requerimos nosotros en los datos? Ubicación geográfica, conexiones al sistema vial, propiedades circundantes al área urbana, en este caso. ¿Qué requerimos de esta información? Es topografía, hidrografía, clima, altitud, geología y vegetación, básicamente.
¿no? Y qué detalles, por ejemplo, en el componente de humano, la población, la migración, componentes, condiciones económicas regionales, actividades económicas de la población urbana, ingreso familiar y nivel de vida, la salud, la educación, la identificación cultural, los hogares y déficit en vivienda, además de la inversión en el centro urbano por sectores. Y adicionalmente en el componente de planificación tenemos la evolución histórica de la mancha urbana, la estructura urbana vial, los predios urbanos y viviendas de equipamiento urbano, las áreas de preservación, las redes de servicios básicos y urbanos y la imagen urbana. Básicamente estos requerimientos son los que nosotros podemos agrupar en 4 grandes grupos. En el tema geográfico, en el tema de requerimiento de la información, en el tema especialmente del recurso humano de la población y en el componente de histórico o cómo se gesta una ciudad, ¿ya? Dentro de las características, por ejemplo, en el componente del uso del suelo, tenemos la identificación de área intensiva y extensiva y de protección y la propuesta del uso de suelo. Esos 2 componentes relativos básicamente al suelo. En el componente de vivienda tenemos la cantidad de viviendas requeridas, la identificación de áreas residenciales, la renovación de viviendas en áreas patrimoniales, la renovación y construcción de nuevas viviendas y la construcción de nuevas viviendas. Básicamente esos criterios que tienen que ver justamente con estas características que van a ser algunos componentes. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar de los diferentes proyectos que quiero realizar, por ejemplo, en la delimitación de áreas urbanas, qué componentes voy a tener y en qué características vamos a hacer el cruzamiento de la delimitación de áreas urbanas con el uso de suelos, vivienda, equipamiento, servicios básicos, y acá van a tener ustedes las características que se necesitan. En la delimitación de áreas urbanas, por ejemplo, en servicios urbanos no se tiene un requerimiento, ¿no? En la delimitación de áreas urbanas con predios urbanos, por ejemplo, límites urbanos georreferenciados con precisión enlazados a la red geodésica nacional. En la relación de limitación de áreas urbanas, por ejemplo, con el equipamiento e identificación de grandes equipamientos. Pasamos al siguiente componente, que en este caso va a ser el plan de ordenamiento urbano. En relación al plan de ordenamiento urbano con el uso del suelo, la propuesta es de uso de suelos. El POU con la vivienda, identificación de áreas residenciales, el equipamiento con el POU, identificación y clasificación de equipamientos, demandas y coberturas. Dentro del POU con servicios básicos y vías, por ejemplo, clasificación de infraestructura de demanda. Entonces, también vamos a tener proyectos de intervención urbana espacial, o sea, cómo nosotros vamos a ir desarrollando nuestro territorio. En este componente, por ejemplo, analizaremos el tema de uso de suelo. No se tiene porque ya se ha generado anteriormente, ¿no? En los otros documentos. Esta relación de proyectos de intervención urbana especial con vivienda, la renovación de vivienda en áreas patrimoniales, por ejemplo, es un componente interesante, con el equipamiento, el mejoramiento y equipamiento de áreas especiales, en el proyecto de inversión urbana espacial versus los servicios básicos y vías con proyectos para áreas de preservación. Después tenemos los proyectos de renovación urbana en esa misma relación, en esos componentes, donde, por ejemplo, si vemos los servicios urbanos, la renovación de servicios urbanos es interesante. Y en los proyectos de urbanización, lo voy a hacer un poquito más rápido porque son gráficos que ustedes los van a contar y van a hacer esa relación también. Cuando yo quiera generar un proyecto de urbanización con vivienda, obviamente será la construcción de nuevas viviendas. Cuando se requieran estas viviendas, contemplar un equipamiento, se van a construir estos equipamientos con servicios básicos, con la construcción de nueva infraestructura de servicios básicos y vías, con servicios urbanos, los nuevos servicios que va a contar, y con los predios urbanos, los proyectos de urbanizaciones georreferenciados con alta precisión, porque el siguiente paso, sin duda alguna, van a ser temáticas específicas del catastro. Ese es el componente, vamos a decir, en las planimetrías, y en la definición del radio o área urbana hay algunos antecedentes, por ejemplo, que la ley 247 se realizaba una demarcación de área intensiva y extensiva. Como les había dicho anteriormente, cuando uno delimita, vamos a decir, su área urbana, el plazo de entrega de este documento, vamos a decir, por parte de los municipios hacia el ministerio correspondiente, era el 4 de junio de 2013. Imagínense hasta la fecha, pese a que han existido una serie de acciones que se han realizado, algunos municipios no cumplieron estos componentes, ¿no? ¿Por qué se realiza la definición o la delimitación, vamos a decir, del área urbana para un proceso de homologación? Justamente tiene un fin social para la regularización de la propiedad de bienes inmuebles. No se olviden
Y cuando vimos el catastro legal, decíamos que un primer requisito era que ese predio esté dentro del radio urbano, ¿no? Y para eso debería existir una certificación, obviamente, del municipio que indique que ese predio está en área urbana, ¿no? Existen las responsabilidades del Ministerio de Planificación del Desarrollo y al Ministerio de Servicios, Obras Públicas y Vivienda. ¿Por qué? Porque obviamente acá lo que se estaba haciendo es un trabajo técnico netamente con la finalidad de ir validando en especial la regularización del derecho propietario, pero que esté íntimamente ligada a estos dos ministerios, al municipio, y con la finalidad de ir saneando, vamos a decir, esos espacios urbanos que existen. Si se fijan, ¿por qué he hecho una incidencia muy fuerte en el tema de la cantidad de áreas urbanas que existen en Bolivia? Es justamente para entender que nos falta mucho trabajar, ¿no? Nos falta mucho, nos falta demasiado. Imagínense, solamente un 10%. Esto implica las áreas urbanas capitales de ciudad y ciudades intermedias, a lo mucho hemos llegado. Pero en los municipios menores nos falta mucha planificación territorial. En la ley 247, cuyo objetivo es consolidar el área urbana y sus proyecciones de crecimiento, ahí, por ejemplo, tienen algunos parámetros básicos, que en este caso es definir el área urbana en cartografía georreferenciada, la identificación de límites arcifinios, porque puede ser que esto genere conflictos. Entonces, lo que comúnmente y en la actualidad se está haciendo a través del Viceministerio de Autonomías es justamente la delimitación entre las diferentes unidades político-administrativas, y el siguiente objetivo tiene que ver justamente con esta identificación de límites arcifinios. Hay casos bien delicados que tienen que ver justamente con especialmente los recursos naturales, recursos petroleros, recursos forestales, especialmente en áreas que no han sido definidas. Esto genera un conflicto, pero también el conflicto de ser limítrofe se vuelve un conflicto social. Entonces hay que tener estas características bien latentes, ¿no? Por eso es que la ley 247 también toma en cuenta estos criterios. El definir directrices o tendencias de crecimiento, básicamente, la identificación de áreas de riesgo, áreas forestales, arqueológicas, patrimoniales. Y es de aquí, por ejemplo, que se generan justamente las áreas protegidas, tanto municipales, tanto departamentales y nacionales que conocemos, ¿no? Obviamente, distinguir también el área urbana del área rural. El área urbana tiene algunas características, ¿no? Que ustedes lo están viendo como un resumen, que son la descripción político-administrativa, las tendencias de crecimiento físico-espacial, la descripción demográfica, la descripción económica, la descripción gráfica y literal, la descripción del perímetro urbano y la documentación del respaldo. ¿Esto qué genera? Genera tres áreas, un área intensiva y un área extensiva, que comúnmente nosotros conocemos cuando hacemos justamente una delimitación de un área urbana, ¿no? Pero a esta se suma una tercera, que es un área de protección que les estaba indicando, ¿no? Las áreas protegidas en este caso, que tienen un valor característico particular y que no puede ser, vamos a decir, urbanizado. Un ejemplo en La Paz, por ejemplo, el Valle de la Luna. Imagínense, ya hemos tocado este tema, pero en otros departamentos igual. Por ejemplo, en Cochabamba está de moda el trabajar sobre la cota 2750, porque a partir de esa altura, 2.750 metros, los cochabambinos han establecido que de ahí hacia arriba es obviamente la serranía del Tunari, y al proliferar justamente construcciones y obviamente la explosión demográfica, ya pasa que los pobladores van asentándose, vamos a decir, pero ¿esto qué genera? Genera una serie de situaciones adversas, por ejemplo, la depredación de los bosques, el chaqueo, una serie de acciones que lamentablemente ya tienen que ver justamente con ese peligro ambiental que tienen estas características. Entonces, bueno, que nosotros hayamos repasado justamente la parte de la ley 247, y hay también adicionalmente algunos documentos que hemos ido desarrollando, como ser la guía metodológica, criterios de definición del radio o área urbana y su proceso de homologación, ¿no? El reglamento, está la norma, resolución ministerial número 152 del Ministerio de Planificación del Desarrollo, cuyo objetivo ha sido regularizar el derecho propietario de personas naturales sobre bienes inmuebles dentro del área urbana, ¿no? Y la finalidad es regularizar legal y técnicamente el derecho propietario de un bien inmueble urbano destinado a vivienda. El procedimiento para el cumplimiento de la guía metodológica tiene tres modalidades: la delimitación del radio urbano completo,
delimitación del radio urbano conjunto. La demarcación de áreas debe considerar A interior, A exterior y área de protección y excepcionalmente áreas sujetas a revisión o áreas de asentamientos irregulares, ¿no? Es lo que hablaba justamente de lugares donde no se puede edificar en el caso de La Paz, pero que lamentablemente existe, ¿no? Y hay el peligro de la amenaza justamente, el riesgo y la amenaza que tienen que ver justamente con el tema de después de deslizamientos, de una serie de conflictos. Ahora ya se viene la época de lluvias, por ejemplo, en varios departamentos, y hay zonas tradicionales ya de desastres, ¿no? Por ejemplo, las riadas que llegan desde Achumani y que llegan a Stirpavi, ¿por qué? Por asentamientos, y no es solamente en La Paz, en todos los departamentos prácticamente tienen estas características. En Santa Cruz, inundaciones. ¿Por qué? Porque el componente de evacuación de las aguas es muy delicado. Al ser una planicie es bien delicado el poder evacuar las aguas, ¿no? Entonces esas características se tienen. Dentro de los procedimientos para el cumplimiento de la guía metodológica, debe partir, indica, de una planimetría, donde se pueden usar algunos recursos físicos, técnicamente hablando, como ser la aerofotogrametría, el levantamiento topográfico a partir de una base cartográfica sobre un plano georreferenciado, básicamente. Y las guías metodológicas nos indican que todo debe estar basado en un mapa oficial del IGM, con un mapa cartográfico. Los municipios deben cumplir, presentar su documentación en base a la anterior que habíamos visto. Y obviamente tienen 5 requerimientos de servicios básicos, que son educación, salud, electricidad, agua y alcantarillado, básicamente. Y con estos 5 requisitos se puede proceder a la aprobación, si no el documento puede entrar en espera. Algunas consideraciones técnicas, por ejemplo, que tienen que ver con el área urbana. Dice que el área extensiva no debe exceder de 3 veces el tamaño del área intensiva. ¿Esto por qué? Porque hablando de un sistema urbano, para que yo voy a generar un exceso, vamos a decir, de área intensiva, si mi desarrollo no es tal, ¿no? Entonces, esto va en directa relación justamente al área intensiva, que es donde más gente existe, y obviamente la norma indica que no debe exceder 3 veces, ¿no? Pueden registrarse áreas discontinuas, lo que pasa en varios por decirles, varios municipios. Existen algunas zonas donde es más vamos a decir, más saludable poder vivir. El mismo caso de La Paz, imagínense. Ayer ha sido la Fundación de La Paz, y la Fundación de La Paz, ¿dónde se ha realizado? Se ha realizado en Laja. Y obviamente, ¿dónde ha cambiado, vamos a decir, La Paz a la Hollada? ¿Por qué? Por las condiciones en clima, en características especialmente hidrográficas, ¿no? Porque en La Paz nosotros veíamos una serie de lagos, lagunas, ríos, etcétera, etcétera, que justamente tenían que ver, era una similitud a lo que es Achocalla. Todos los que estamos en La Paz conocemos Achocalla. En Achocalla, por ejemplo, está pasando lo que hace 100 años pasó en La Paz. En La Paz, obviamente, era considerada una zona de producción y era la ciudad de La Paz, lo que ahora para nosotros, los paseños, es Río Abajo, por ejemplo, no una ciudad de producción, pero existía mucha agua, similar a lo que es Achocalla. Si nosotros hacemos un análisis técnico de la hidrografía, existe en el componente de Achocalla, existen muchas vertientes, existe mucha agua en Achocalla. Existen las lagunas, ¿no? Las 2 lagunas grandes, pero ya hay una tercera existía. Justamente yo hice un estudio técnico, identificaba una especie de 8 lagunas hasta el año 1990. En el año 2000 ya solamente eran 5, y en la actualidad solamente son 2. ¿Qué quiere decir con el resto de las lagunas? Que lamentablemente se han secado, o la misma mano del hombre ha hecho que se pierdan estos reservorios de agua. De más está decirles también que la laguna más grande, que es la laguna Pacajes en Achocalla, es una laguna que ha sido recuperada a través de drenajes, a través de una serie de obras de arte que han permitido justamente que se recupere ese espacio natural. Ahorita, si vemos en La Paz, pocos lugares de estas características se tienen en La Paz, ¿no? En otros departamentos han ido trabajando básicamente sobre estas características, entonces son diferentes, ¿ya? Deben graficarse y justificarse las áreas en conflicto, por ejemplo, avasallamientos, límites indefinidos, áreas en disputa, áreas protegidas o de reserva, etcétera, etcétera, con la finalidad de cuantificarlas y obviamente protegerlas,
porque ustedes saben que existen... Disculpe, se está cortando su audio. ¿El audio? Ya, a ver. Sí, entonces, ya está. A ver, si es que existe algún problema, por favor me indica. Entonces, estas consideraciones técnicas básicamente tienen que ver con todo lo que les estoy indicando. Son tips, vamos a decir, que tienen que ustedes tomar en cuenta a la hora de ir trabajando con las actividades que se desarrollan, por ejemplo, en la delimitación de áreas urbanas, en todo el componente espacial que hemos visto como parte de este trabajo, ¿no? Todo lo que estamos haciendo está ligado, vamos a decir, a todo lo que estamos desarrollando. El viernes vamos a hacer una presentación bien chiquitita de lo que es el INRA, cuándo se ha creado, qué características tiene, cuáles son los recursos técnicos que emplea, qué características tiene su información espacial, cómo se ha ido gestando, cuánto de tierras ya han saneado, este proceso que se ha iniciado en 96 con el Instituto Nacional de Reforma Agraria, ¿no? Eso obviamente tiene que ver justamente con que el INRA es parte justamente de la certificación que tiene que contener especialmente el cambio de tierras rurales a cambio de uso de suelo, ¿no? Y ellos tienen que hacer la certificación netamente, ¿ya? Obviamente ordenanzas municipales deben realizar también algunos trabajos adicionales con la finalidad de validar toda la información que se está generando para entregarse, ¿no? Una recomendación, a veces hay gente que no es experta en la temática todavía y usan, por ejemplo, para el trabajo de delimitación del área urbana, por la premura del tiempo, muchos municipios han contratado empresas que han hecho su trabajo con navegadores GPS y la norma decía que estaba prohibido. Pero esto, ¿con qué finalidad? Uno, con la finalidad de que no les cueste mucho, y dos, con la finalidad de cumplir un requisito. Y esa no era la idea era justamente que ellos mismos, que los municipios planifiquen. Pero en muchos de los casos, muchos de estos municipios no contaban con recursos, por lo tanto, ellos lo hicieron de esa manera. Y obviamente acá un componente físico especial, se recomienda la monumentación de vértices geodésicos, porque no son obviamente motivo, pero comúnmente están acostumbrados, especialmente en algunas regiones del país, a generar los famosos mojones. Esos mojones son especiales para delimitar, porque en una población no todos son técnicos. Entonces es mejor hacer una monumentación para indicar que hasta ese sector es el área urbana. Entonces hay que tomar en cuenta estas consideraciones técnicas, ¿ya? Adicionalmente, se pueden registrar áreas discontinuas. Y obviamente estas son las características que ya habíamos considerado también. En el componente de la homologación, como les había dicho, la delimitación de áreas urbanas perteneció al 2003. Aquellos municipios que no entregaron y se consideraron como menos prioritarios para los trámites de regularización de la propiedad de inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Que como han ido llegando esta delimitación de áreas urbanas, obviamente no es que los hayan frenado, pero sí los han puesto a la cola, y ahorita justamente, además, esos municipios de no haberse aplicado en estas temáticas, están recibiendo un retraso que en la mayoría de los casos no debería ser, ¿no? Porque delimitar un área, 4 puntos para delimitar un área era suficiente, ¿no? Bajo estos criterios técnicos que hemos visto, pero muchos no han cumplido, ¿no? Y obviamente existen algunos problemas que tienen que ver con el retraso de proyectos. Esta básicamente era un esquemita del radio urbano delimitado. El municipio tiene básicamente población, dentro de la población tiene caminos de acceso, tiene recurso hídrico especialmente porque es vital. Después de ello, lo que tiene es justamente, dependiendo obviamente, 4 puntos como mínimo, y los puntos que decida, obviamente debido a varias condicionantes, como ser la topografía de la zona, si es plano, ondulado, límites arcifíneos, de fácil acceso, difícil acceso, en este caso, con la finalidad de generar justamente un área en torno a esos puntos y poder ya validarlos como un radio urbano delimitado, ¿ya? En catastro, ¿qué habíamos visto? Los 3 componentes, como les decía, el catastro en esos 3 componentes, pero como de aquí en adelante las clases de catastro por ejemplo, les voy a dar una clase de Smart Catastro, cómo están concibiendo las principales capitales, los sistemas catastrales, qué avances se tienen, qué avances no tenemos nosotros,
cuáles son las principales ciudades del mundo que están realizando unos trabajos interesantes en temáticas de catástrofe y cómo nosotros podríamos aplicar. Ya un poquito vamos a dedicar este último tiempo, tenía que ser 1 hora,